Muchos hombres creen que las palabras se las lleva el viento, que lo que dicen no tiene consecuencias reales. Piensan que hablar es un desahogo sin peso, un simple reflejo de lo que sienten en el momento. Pero esa es una de las creencias más peligrosas. Yo, Brian Tracy, he aprendido que cada palabra que pronuncia es una herramienta. Puede construir confianza o destruirla, puede abrir puertas o cerrarlas, puede elevarlo o hundirlo. Lo que dice crea percepciones en los demás y, más importante aún, construye o destruye su propia reputación. Una sola frase equivocada puede borrar años de esfuerzo, y una palabra correcta puede generar oportunidades que nunca imaginó. El éxito no solo se mide en lo que hace, también en lo que sabe callar. Por eso hay cosas que jamás debe decir, porque al hacerlo se debilita, pierde credibilidad y se encierra en la mediocridad. Si quiere respeto, influencia y éxito verdadero, debe aprender a controlar su lenguaje, porque un hombre disciplinado no solo gobierna sus acciones, gobierna también sus palabras. La mayoría de los hombres subestima el poder de las palabras. Hablan sin pensar, reaccionan desde la emoción del momento, se desahogan con frases que creen inofensivas y después no entienden por qué pierden respeto, confianza y oportunidades. Cada palabra que pronuncia es una declaración sobre quién es usted. Los demás lo evalúan no solo por cómo actúa, sino también por lo que dice. Si su lenguaje refleja debilidad, inseguridad o desorden, aunque sus acciones intenten demostrar lo contrario, ya habrá perdido terreno. Porque las palabras son ventanas a su carácter. Y un hombre que quiere prosperar debe ser consciente de que hay frases que jamás deben salir de su boca. La primera de ellas es, no puedo. Decir no puedo es condenarse antes de intentarlo. Es una confesión de derrota que lo programa a vivir limitado. Cada vez que pronuncia esas dos palabras está entrenando a su mente a renunciar, a aceptar barreras que quizá ni siquiera existen. Un hombre disciplinado nunca dice no puedo, dice ¿cómo puedo? Cambia la pregunta, cambia la actitud, cambia el destino, porque el mundo siempre respeta a quien busca soluciones, no a quien se rinde antes de empezar. Otra frase que jamás debe decir es, no es mi culpa. Esa excusa mata el respeto de inmediato. Un hombre que evade la responsabilidad demuestra debilidad. Puede creer que está protegiendo su imagen, pero en realidad la destruye, porque al culpar a otros está declarando que no tiene control sobre su vida. Y si no tiene control, ¿cómo podría liderar, prosperar o influir? El éxito requiere propiedad absoluta de sus actos, de los logros y de los errores. Cuando asume la responsabilidad, incluso de lo que no salió bien, gana credibilidad. Los demás saben que pueden confiar en usted, pero cuando se deslinda, pierde el único activo que nunca se recupera fácilmente, la confianza. También debe eliminar de su vocabulario la frase, siempre ha sido así. Decir esto es justificar la mediocridad, es encadenarse a la rutina sin posibilidad de mejora. Es la manera más rápida de demostrar que no tiene ambición ni apertura al cambio. El hombre que dice siempre ha sido así, está declarando que prefiere quedarse en lo conocido aunque sea malo antes que arriesgarse a crecer. Esa frase es el sello de la conformidad. Un hombre que quiere respeto y éxito jamás debe usarla. En su lugar, debe entrenar su mente a preguntar, ¿cómo puedo hacerlo mejor? Porque el que busca mejorar, evoluciona. El que se resigna, se apaga. Finalmente hay otra frase igual de destructiva. No vale la pena. Pronunciarla es admitir que no tiene visión. Es renunciar antes de entender el valor de lo que podría obtener. Un hombre que descarta oportunidades con esas palabras demuestra que vive guiado por la comodidad, no por la disciplina, porque muchas veces lo que más vale la pena es precisamente lo que exige más esfuerzo. El éxito nunca viene envuelto en facilidad, viene envuelto en retos, y quien dice no vale la pena se está declarando incapaz de sostener esos retos. Esa mentalidad lo condena a quedarse siempre en lo pequeño. Controle sus palabras como controla sus actos, porque lo que diga hoy puede abrirle puertas mañana o cerrárselas para siempre. Cada frase es una semilla, y usted elige si planta semillas de poder o de derrota. Un hombre disciplinado nunca pronuncia palabras que lo encadenen, solo usa palabras que lo fortalezcan. Y esa diferencia lo separa de la multitud que habla por hablar y lo acerca al círculo reducido de hombres que inspiran, lideran y prosperan. El poder de sus palabras no termina en lo que otros escuchan, también moldea lo que usted cree de sí mismo. Cuando repite frases de debilidad, aunque sea en broma o en desahogo, su mente las registra como verdades, y poco a poco esas verdades se convierten en la base de su identidad.
Esa es la razón por la que hay cosas que jamás debe permitirse decir, porque lo que pronuncia lo programa. Un hombre que busca respeto y grandeza no puede permitirse sembrar en su interior semillas de derrota. Debe usar sus palabras como herramientas de construcción, no como armas que lo destruyen. Una frase que nunca debe salir de su boca es imposible. Cada vez que lo dice se coloca un muro mental que lo detiene antes de empezar. La historia entera está llena de ejemplos de hombres que lograron lo que todos llamaban imposible. La electricidad, los vuelos, la tecnología que hoy usamos eran considerados fantasías. Si alguien hubiera aceptado esas dos palabras, nada habría cambiado. Al decir es imposible, está confesando que su visión es débil. El hombre que prospera nunca dice es imposible. Dice, ¿qué necesito para hacerlo posible? Esa es la diferencia entre la mediocridad y la grandeza. Otra frase prohibida es, eso no es justo, la vida no es justa, nunca lo será. Pero quejarse de la injusticia lo encierra en la victimización. Un hombre que repite no es justo está declarando que necesita condiciones perfectas para actuar, y esas condiciones nunca llegarán. El respeto se gana cuando enfrenta la vida tal como es, no como desearía que fuera, cuando en lugar de quejarse busca ventaja, cuando transforma el obstáculo en oportunidad. La queja es el lenguaje de los débiles, la adaptación es el lenguaje de los fuertes. También debe evitar la frase yo ya lo sé todo. Esta es una de las más destructivas porque cierra la puerta al aprendizaje. El hombre que se cree completo deja de crecer, y al dejar de crecer empieza a morir lentamente. Decir ya lo sé es el reflejo de un ego frágil, no de una verdadera fortaleza. Un hombre disciplinado nunca deja de aprender porque entiende que cada día hay algo nuevo que puede perfeccionarlo. La humildad para escuchar, para estudiar, para mejorar, es lo que lo mantiene relevante y poderoso. El que dice ya lo sé, se congela y el mundo lo supera. Finalmente, nunca pronuncie la frase siempre fracaso. Esa declaración es devastadora porque se convierte en profecía. Cuando su mente escucha esa afirmación, empieza a buscar confirmación en cada tropiezo y convierte cada intento en prueba de que tiene razón. Y así refuerza un círculo de derrota. Un hombre disciplinado nunca dice siempre fracaso. Puede reconocer errores, sí, pero siempre con la convicción de aprender. Cambia la frase por cada fracaso me acerca al éxito. Esa simple variación transforma su perspectiva y lo impulsa a seguir avanzando en lugar de rendirse. Recuerde, sus palabras no son neutrales. Cada una lo fortalece o lo debilita. Cada una lo acerca a su meta o lo aleja de ella. El hombre que quiere respeto y abundancia debe vigilar lo que sale de su boca con la misma firmeza con la que vigila sus actos, porque su vida entera es un reflejo de lo que se permite decir. El hombre que no controla lo que dice termina siendo esclavo de su propia lengua. Puede trabajar duro, ser inteligente, incluso tener talento, pero una sola frase mal dicha puede destruir la credibilidad que le costó años construir. Por eso debe comprender que hay expresiones que nunca deben salir de su boca, porque cada vez que las pronuncia erosiona su respeto y alimenta una identidad débil. El éxito no solo se mide en lo que logra, también en lo que calla. Y callar lo destructivo es una forma de disciplina que lo separa de los que hablan sin pensar. Una de esas frases que jamás debe pronunciar es no soy suficiente. Puede que la piense en silencio, puede que la diga en momentos de frustración, pero convertirla en palabra hablada es reforzarla en su mente y transmitirla a los demás. Cada vez que lo dice, está confesando inseguridad, y la inseguridad huele a debilidad. Los demás perciben esa fragilidad y lo tratan en consecuencia. Si quiere respeto, debe prohibirse declarar que no es suficiente. Incluso cuando tenga dudas, debe afirmarse lo contrario. Soy capaz, estoy preparado, puedo aprender lo que me falta. La mente responde a lo que escucha de su propia voz. Otra frase peligrosa es, eso no es mi problema. Con esas palabras se quita responsabilidad y se vuelve prescindible. Los hombres que dicen no es mi problema nunca se convierten en líderes porque demuestran que solo piensan en lo propio. Pero el éxito y la influencia llegan a quienes asumen más de lo que les corresponde, a quienes solucionan aunque no se les pida, a quienes agregan valor en cada situación. La diferencia entre un mediocre y un líder está en esta actitud. El mediocre evade, el líder asume. Nunca se permita alejarse de un reto con esa frase en la boca. También debe evitar siempre decir, así soy yo, no voy a cambiar. Esta declaración es un muro que bloquea el crecimiento. Es el lenguaje de los conformistas, de los que prefieren quedarse con sus defectos antes que hacer el esfuerzo de transformarse. El hombre que quiere prosperar nunca justifica sus limitaciones, las enfrenta y las supera. Decir así soy yo es aceptar la mediocridad como destino.
La disciplina exige decir, puedo cambiar, puedo mejorar, puedo evolucionar. Esa mentalidad lo mantiene en movimiento y le abre puertas que los conformistas jamás cruzarán. Y finalmente debe eliminar de su vocabulario la frase no tengo tiempo. Esta es una de las excusas más comunes y una de las más destructivas. Porque la verdad es que todos tienen el mismo tiempo, 24 horas al día. La diferencia está en cómo lo administran. Decir no tengo tiempo es confesar que no sabe organizarse, que no controla su agenda, que ha permitido que lo urgente gobierne sobre lo importante. El hombre disciplinado nunca dice que no tiene tiempo, dice no lo estoy priorizando. Y en esa frase se esconde la clave. El control de sus prioridades es lo que determina sus resultados. Cada una de estas frases es un veneno silencioso. Cuando las pronuncia, debilita su carácter y reduce su credibilidad. Por eso, debe vigilarlas con la misma intensidad con la que cuida sus hábitos. Porque las palabras que dice terminan moldeando la vida que vive. Y si aprende a callar lo que lo limita y a hablar solo lo que lo fortalece, construirá una reputación sólida, una identidad firme y un destino mucho más grande del que jamás imaginó. El hombre que aspira a crecer debe aprender a cerrar la puerta a ciertas palabras, porque cada frase que suelta sin pensar lo encadena a una vida más pequeña de la que merece. Usted no puede proclamarse fuerte y al mismo tiempo repetir frases de debilidad. No puede declararse disciplinado y justificar sus errores con excusas vacías. Las palabras deben estar alineadas con la identidad que desea construir, y si quiere respeto, éxito y abundancia, debe reconocer cuáles expresiones destruyen su influencia y erradicarlas por completo de su vida. Una de ellas es demasiado tarde para mí. Nada puede ser más autodestructivo que condenarse a sí mismo con esa sentencia. Decirlo es confesar resignación, es aceptar que no habrá crecimiento, que todo terminó. Y mientras repita esas palabras, su mente dejará de buscar caminos porque ya aceptó que no existen. El hombre disciplinado jamás habla de demasiado tarde. Entiende que mientras respira puede levantarse, aprender, mejorar y volver a empezar. El éxito no se mide en la edad, se mide en la voluntad. Otra frase que debe eliminar es, eso no es para gente como yo. Cada vez que la pronuncia está declarando que pertenece a una categoría inferior, que hay cosas que están reservadas para otros y que usted jamás podrá alcanzarlas. Esas palabras encierran una creencia de escasez que lo condena a vivir limitado. El hombre que prospera jamás se pone a sí mismo en esa jaula. Declara que todo lo que existe está disponible para quien tiene disciplina, carácter y constancia, porque el éxito no discrimina. Sigue al hombre que lo trabaja, no al que se excluye con palabras de derrota. También debe prohibirse decir, no vale la pena intentarlo. Esa es la voz de la cobardía disfrazada de lógica. Cuando lo pronuncia, en realidad está diciendo, no quiero esforzarme. Lo que no vale la pena es quedarse de brazos cruzados, porque cada intento, aun cuando falle, fortalece su carácter. Cada vez que se dice a sí mismo que no vale la pena, se está robando una lección, una oportunidad de crecer. El hombre disciplinado entiende que siempre vale la pena intentarlo, porque el intento lo convierte en alguien más fuerte, más sabio y más capaz. Y aquí quiero hacer una pausa para recordarle algo importante. Si este mensaje resuena con usted, suscríbase a este canal. Este es un espacio donde entrenamos la mente y el carácter para alcanzar más de lo que el promedio cree posible. Y quiero hacerle una pregunta que lo invito a responder en los comentarios. ¿Qué frase negativa siente que más se repite a sí mismo y que necesita eliminar de inmediato? Reconocerlo es el primer paso para recuperar poder sobre sus palabras. Recuerde que las frases que repite se convierten en creencias, y las creencias en acciones. Cada palabra es como una orden que su mente ejecuta. Si pronuncia derrota, vivirá derrota. Si pronuncia poder, vivirá poder. Un hombre disciplinado no se permite el lujo de hablar contra sí mismo. Se entrena a usar las palabras como escalones, no como cadenas. Y esa disciplina verbal es lo que lo coloca en un nivel de respeto y fuerza que otros jamás alcanzarán. Las palabras que usted pronuncia no son inocentes, son decretos que su mente registra como verdades. Cada vez que habla, está construyendo o destruyendo algo en su interior y en su entorno. Por eso, si realmente quiere convertirse en un hombre respetado y exitoso, debe eliminar de raíz frases que lo reducen, que lo debilitan, que lo presentan como alguien sin control. Porque la vida le devuelve exactamente la energía que proyecta, y esa energía viaja primero en forma de palabras. Una de las frases más dañinas es, no tengo suerte. Cada vez que la pronuncia, se programa para rendirse. Porque detrás de esas 3 palabras hay un mensaje oculto. Mi vida no depende de mí, depende del azar. Esa mentalidad lo convierte en víctima de las circunstancias y lo aparta de la acción.
El hombre disciplinado jamás habla de suerte, habla de disciplina, de trabajo, de constancia. Entiende que lo que otros llaman suerte es en realidad el resultado de años de esfuerzo invisible. Cada vez que repite "no tengo suerte", está negando su propio poder. Otra frase prohibida es "no me importa". Puede parecer pequeña, pero revela apatía y falta de compromiso. Un hombre que dice "no me importa" pierde respeto automáticamente porque transmite indiferencia hacia lo que lo rodea, y nadie confía en alguien indiferente. El respeto se construye demostrando interés, responsabilidad y pasión, incluso en lo que parece pequeño. Decir "no me importa" es apagar su influencia antes de encenderla. El hombre disciplinado jamás la usa. En su lugar se pregunta ¿qué puedo aprender o aportar aquí? Esa pregunta lo distingue. También debe evitar la frase "siempre me pasa lo mismo". Esa es una declaración de victimismo. Es aceptar que su vida está condenada a repetir ciclos de fracaso. Al decirla, entrena a su mente para confirmar esa supuesta maldición, y todo lo que vive después lo interpreta como prueba de que tenía razón. Esa frase encierra resignación. El hombre disciplinado nunca acepta vivir atrapado en un patrón negativo. Reconoce los errores, aprende y se mueve con más fuerza. Cambia la queja por una afirmación. Cada día aprendo y mejoro mis resultados. Esa mentalidad lo impulsa hacia adelante en lugar de hundirlo. Finalmente debe eliminar de su vocabulario la frase "eso no me va a salir". Pronunciarla es renunciar de antemano, es cortarse las alas antes de intentar volar. El hombre que dice eso demuestra que su confianza depende más del miedo que de la preparación. En lugar de repetir esa frase, debe entrenar su mente a decir "voy a aprender hasta que lo logre". Porque nadie nace experto, todos comienzan siendo principiantes. La diferencia está en quién se rinde con palabras de derrota y quién se sostiene con palabras de determinación. Controle lo que sale de su boca con la misma disciplina con la que controla sus actos, porque las frases que pronuncia hoy son la profecía de lo que vivirá mañana. Y un hombre que aspira a respeto y abundancia nunca se da el lujo de hablar contra sí mismo. Se entrena a hablar como un líder, aunque aún esté construyendo su camino. Y con ese hábito convierte cada palabra en un escalón hacia una vida más grande. El lenguaje que utiliza todos los días es un espejo de su carácter. Lo que dice lo expone con más claridad que lo que pretende mostrar con gestos o silencios. Y aunque pueda pensar que ciertas frases son inofensivas, lo cierto es que cada palabra que pronuncia envía un mensaje directo al mundo y, lo más importante, a usted mismo. Si quiere convertirse en un hombre de respeto, influencia y poder, debe eliminar cualquier palabra que lo proyecte como débil, negativo o derrotado. Porque la disciplina no solo se entrena en lo que hace, también en lo que permite que salga de su boca. Una de esas frases que jamás debe pronunciar es "no es mi culpa, es culpa de". Culpar a otros es el acto más evidente de debilidad. Puede que incluso tenga razón, pero al declararlo en voz alta está mostrando que no tiene control, que necesita señalar para no asumir responsabilidad. Y el respeto se construye sobre lo opuesto, sobre hombres que dicen "sí, pasó bajo mi mirada y lo corregiré". La diferencia entre un líder y un mediocre está en esa frase. El mediocre señala, el líder asume. Otra expresión destructiva es "yo siempre tengo mala suerte". Esa declaración se convierte en profecía. Cada vez que la pronuncia, entrena a su mente a ver solo problemas, a interpretar cada tropiezo como confirmación de que el mundo está en su contra. Y una vez que su mente lo cree, lo proyecta en cada acción. Deja de arriesgarse, de intentar, de buscar oportunidades, porque ya se convenció de que no vale la pena. El hombre disciplinado nunca pronuncia esas palabras. Puede reconocer que las cosas no salieron bien, pero siempre se afirma: aprendo de esto y avanzo más fuerte. Esa diferencia mental es la que separa a los que se hunden de los que ascienden. También debe borrar de su vocabulario la frase "así soy y no voy a cambiar". Esa es la confesión de un conformista. Es el lenguaje de quien prefiere quedarse en lo malo conocido antes que esforzarse por mejorar. Nadie respetará a un hombre que se justifica con esas palabras, porque demuestran que está más atado a su comodidad que a su crecimiento. El hombre disciplinado jamás dice "así soy". Dice "estoy en proceso de mejora constante". Esa declaración lo mantiene abierto al aprendizaje y le permite evolucionar con el tiempo. Finalmente, evite siempre la frase "yo no sirvo para eso". Pronunciarla es ponerse un límite innecesario, es reconocer derrota antes de haber intentado. Esa frase entrena a su mente para cerrarse a posibilidades, para ni siquiera explorar caminos que podrían transformar su vida. Un hombre que busca grandeza nunca dice "no sirvo". Dice "voy a aprender hasta dominarlo".
Porque todos los que hoy son expertos un día fueron principiantes. La diferencia está en que no se bloquearon con palabras de derrota. Recuerde esto, cada frase que suelta se convierte en una orden silenciosa para su mente. Y esa orden repetida una y otra vez se convierte en identidad. Si su vocabulario está lleno de excusas, vivirá en excusas. Si está lleno de afirmaciones de poder, vivirá con fuerza. Un hombre disciplinado cuida sus palabras como cuida su tiempo, porque sabe que cada palabra mal dicha es una inversión perdida y cada palabra bien dicha es una semilla de respeto y abundancia. Un hombre que busca respeto y grandeza debe comprender que las palabras no son neutras, son armas o son herramientas. Con ellas puede construir confianza, autoridad y admiración, o puede destruir todo eso en segundos. Muchas veces no pierde oportunidades por falta de capacidad, sino por lo que dijo en el momento equivocado. Por eso, hay frases que nunca deben salir de su boca, porque cada vez que las pronuncia, se rebaja frente a los demás y frente a sí mismo. Dominar el lenguaje es parte de dominar la vida. Una de esas frases es, eso no es mi responsabilidad. Con esas palabras se coloca automáticamente en la categoría de hombres mediocres, los que evaden, los que huyen, los que prefieren la comodidad a la responsabilidad. Un líder nunca se deslinda aunque el problema no sea suyo. Asumir y ayudar a resolver lo que está frente a usted lo convierte en alguien confiable, en alguien al que otros seguirán sin dudar. Pero el hombre que vive repitiendo no es mi responsabilidad jamás tendrá influencia porque demuestra que ni siquiera puede sostener lo propio. Otra frase que debe desterrar de su vocabulario es yo no sirvo para nada. Puede sonar a desahogo en momentos de frustración, pero es una sentencia que programa su mente a creer en su inutilidad. Y una vez que lo cree, actuará en consecuencia. Aceptará menos, se conformará con poco, se hundirá en la mediocridad. El respeto empieza por lo que usted se dice a sí mismo. Y nadie respetará a un hombre que se declara incapaz. Si se siente débil, cámbielo por estoy aprendiendo, me estoy fortaleciendo. Pronto lo lograré. La diferencia entre seguir hundido y levantarse está en esas palabras. También es devastadora la frase, así nací y así moriré. Esa declaración es una renuncia al cambio, un pacto con la mediocridad. La vida está hecha para crecer, para evolucionar, para transformarse. Decir que nació de una forma y morirá igual es aceptar que no tiene control sobre su destino, y esa creencia mata cualquier intento de mejora. Un hombre disciplinado jamás habla de esa manera. Su lenguaje es de transformación, de mejora constante, de evolución diaria. Su frase es, puedo cambiar, puedo mejorar, puedo convertirme en alguien más fuerte. Finalmente debe borrar para siempre la frase, siempre me equivoco. Decirlo lo encierra en un ciclo de fracaso perpetuo. Cada error se convierte en una confirmación de su supuesta incapacidad y así se convence de que no puede aspirar a más, pero un hombre fuerte nunca declara derrota con sus labios. Reconoce que se equivocó, pero lo enmarca de manera distinta. Aprendí algo nuevo, ahora estoy más cerca de hacerlo bien. Ese cambio en la declaración lo entrena a seguir avanzando en lugar de detenerse. Recuerde que los demás no solo lo juzgan por sus resultados, lo juzgan también por sus palabras. Y usted mismo se programa con lo que repite. Cada frase es una profecía. Y si quiere un futuro de respeto, poder y abundancia, debe vigilar cada palabra que sale de su boca. Porque un hombre disciplinado no habla para excusarse, habla para fortalecerse. No habla para justificarse, habla para liderar. Y esa diferencia lo eleva por encima del resto. El hombre que no vigila sus palabras termina debilitando todo lo que construye con esfuerzo. Puede tener talento, trabajar con disciplina, mostrar resultados, pero si su lenguaje refleja inseguridad, queja o resignación, los demás lo perciben y su credibilidad se derrumba. Por eso, si quiere convertirse en alguien respetado y confiable, debe prohibirse frases que lo reduzcan y lo coloquen en el papel de víctima. Porque cada vez que abre la boca, está mostrando su mentalidad, y nadie sigue a un hombre que se expresa como derrotado. Una de las frases más destructivas que jamás debe pronunciar es, no es justo. Esta es la declaración típica de quienes viven en la queja. La vida no es justa, nunca lo ha sido. Creer que lo será es una ilusión peligrosa. El hombre que repite no es justo se convence de que necesita condiciones perfectas para avanzar y esas condiciones nunca existen. Un hombre disciplinado acepta la vida tal como viene y extrae ventaja incluso de lo difícil. Mientras otros se hunden en quejas, él se fortalece enfrentando la realidad. Esa mentalidad lo convierte en alguien confiable y poderoso. Otra frase prohibida es, no tengo oportunidades. Cada vez que la pronuncia, se programa para ignorar las que sí existen.
El mundo está lleno de oportunidades, pero no siempre vienen disfrazadas de facilidad. A menudo aparecen como retos, como problemas que resolver, como trabajos que nadie quiere hacer. El hombre que dice que no tiene oportunidades en realidad está diciendo que no quiere esforzarse. En cambio, el hombre disciplinado repite, yo creo mis oportunidades. Y con esa mentalidad ve posibilidades donde otros ven barreras. También debe eliminar la frase, ya lo intenté y no funcionó. Esta expresión lo ata al fracaso como si fuera definitivo. Un intento fallido no significa que no se pueda, significa que aún no encontró la manera correcta. Cada hombre exitoso tiene una historia de fracasos detrás, pero ninguno de ellos se permitió declarar con su boca que ya no valía la pena. El hombre disciplinado transforma cada tropiezo en aprendizaje y repite con convicción, si falló, lo haré de nuevo, pero mejor. Esa mentalidad lo separa del promedio que se rinde al primer obstáculo. Finalmente debe borrar de su vocabulario la frase, no es mi culpa, porque culpar a otros es la excusa más barata. Decirlo es declarar que no tiene control sobre su vida. El respeto se gana cuando asume responsabilidad, no cuando la evade. Incluso si no fue directamente responsable, un hombre fuerte siempre se pregunta, ¿qué puedo hacer para corregirlo? Esa actitud lo convierte en líder. La excusa lo convierte en esclavo. Recuerde, cada palabra que pronuncia revela su carácter y programa su futuro. Si habla con quejas y excusas, vivirá limitado. Si habla con fuerza y responsabilidad, vivirá en abundancia. Un hombre disciplinado se entrena a callar lo que lo encadena y a pronunciar solo lo que lo impulsa. Esa diferencia, aunque parezca pequeña, lo coloca en un nivel que la mayoría jamás alcanzará. Porque el respeto no se exige, se gana también con el poder de sus palabras. Las palabras que pronuncia son como contratos invisibles con su futuro. Cada vez que dice algo con convicción, su mente lo registra como una orden, y esa orden condiciona sus pensamientos, sus emociones y sus acciones. Por eso, debe tener un cuidado extremo con lo que declara en voz alta. Hay frases que parecen inofensivas, incluso normales, pero que en realidad son veneno disfrazado. Y un hombre que aspira a grandeza no puede permitirse beber de ese veneno todos los días. El éxito exige disciplina también en el lenguaje, porque lo que repite con su boca se convierte en la realidad que vive con sus manos. Una de esas frases que nunca debe decir es, no soy bueno en nada. Esa es una sentencia de muerte a su confianza. Nadie nace siendo experto, todo se aprende, todo se entrena. Al repetir esta frase está declarando que no tiene valor, y cuando lo cree, empieza a actuar como si fuera cierto. El respeto de los demás empieza por el respeto propio, y nadie respetará a un hombre que se declara inútil. En lugar de eso debe afirmarse, puedo aprender cualquier cosa que me proponga. Esa mentalidad lo impulsa a mejorar en lugar de rendirse. Otra expresión destructiva es, no tengo remedio. Con esas palabras se entrena a sí mismo a aceptar una vida de mediocridad. Se coloca un techo y tira la llave. Nadie que diga eso logra algo grande porque ya se convenció de que no puede cambiar. El hombre disciplinado jamás se rinde de esa manera. Aunque tenga defectos, aunque falle, siempre se afirma, puedo mejorar, puedo transformarme, puedo convertirme en alguien más fuerte. Esa declaración lo mantiene en movimiento y le impide quedarse atrapado en la resignación. También debe prohibirse decir, todos están en mi contra. Esa frase es la voz del victimismo. Cuando la pronuncia, coloca a todo el mundo en el papel de enemigo y se coloca a sí mismo en el papel de víctima indefensa. Pero la verdad es que nadie prospera desde esa posición. Al repetirla, está dándole a los demás un poder que no deberían tener sobre su vida. El hombre disciplinado nunca habla así. Entiende que puede haber obstáculos, pero también entiende que tiene el poder de superarlos. Declara, puedo avanzar a pesar de las dificultades. Esa es la diferencia entre estancarse y crecer. Finalmente, evite siempre decir, no tengo nada que ofrecer. Esa frase encierra la idea de que su vida carece de valor, y eso es una mentira peligrosa. Cada hombre tiene talentos, experiencias, habilidades que puede aportar. El problema no es la ausencia de valor, es la falta de disciplina para descubrirlo y desarrollarlo. Decir, no tengo nada que ofrecer, lo apaga. Decir, puedo aportar y estoy en proceso de crecer, lo enciende. Su vida no se mide por lo que aún no tiene, sino por lo que decide trabajar. Recuerde, cada palabra que pronuncia frente a los demás o frente a sí mismo es una semilla. Siembra debilidad y cosechará mediocridad. Siembra fuerza y cosechará respeto y abundancia.
Por eso, un hombre disciplinado nunca se permite hablar como derrotado. Sus palabras son coherentes con la grandeza que está construyendo. Y esa coherencia es lo que lo separa de los que se conforman y lo coloca en el camino de quienes conquistan. Las últimas palabras que debe borrar para siempre de su vocabulario son aquellas que, aunque pequeñas, lo condenan a una vida de mediocridad. Porque no solo destruyen su reputación frente a los demás, destruyen algo mucho más grave, su confianza interna. Y cuando un hombre pierde la confianza en sí mismo, pierde todo. No importa cuánto talento tenga, cuánto se esfuerce o cuántos recursos estén a su disposición. Si lo que se repite son frases de derrota, su mente lo llevará a fracasar antes incluso de intentarlo. Por eso, la disciplina verbal es un requisito indispensable para quien desea prosperidad, respeto y abundancia. Una de las frases más tóxicas que jamás debe decir es: no vale la pena seguir intentando. Con esas palabras está cerrando la puerta a toda posibilidad de éxito. Los hombres que alcanzan grandeza fallan más veces de las que los demás se atreven a empezar. Cada intento fallido es parte del camino, no un final. Al decir que no vale la pena, está confesando que prefiere rendirse antes que aprender. El hombre disciplinado jamás lo declara. Cambia esa frase por: cada intento me acerca más a la victoria. Esa es la mentalidad que lo mantiene en movimiento. Otra frase que destruye su fuerza es: yo no puedo cambiar. Declarar esto es renunciar a la transformación. Es aceptar que sus defectos lo gobernarán para siempre. Nadie respeta a un hombre que se niega a mejorar. El crecimiento es una obligación, no una opción. Y aunque cambiar duele, el dolor de la transformación es siempre mejor que el dolor de la resignación. Cada vez que sienta la tentación de repetir esas palabras, recuerde: el hombre que se disciplina es capaz de reinventarse tantas veces como sea necesario. También debe prohibirse para siempre decir: soy un fracaso. Esa frase no solo es falsa, es un veneno que lo paraliza. El fracaso no es una identidad, es un evento, y los eventos siempre pueden cambiar. Cada error es una lección, cada tropiezo una oportunidad de crecer. El hombre que se define como un fracaso se condena a vivir como tal. El hombre que se define como aprendiz se prepara para levantarse. La diferencia entre uno y otro está en la frase que decide pronunciar. Y la más peligrosa de todas es: no tengo futuro. Porque cuando esas palabras salen de su boca, su mente deja de buscar caminos. Esa declaración cierra los ojos a toda posibilidad, lo entrena a vivir sin propósito y lo convierte en su propio enemigo. Ningún hombre disciplinado se permite esa traición. Su frase debe ser: mi futuro depende de mí y lo estoy construyendo con cada decisión de hoy. Esa afirmación lo obliga a asumir control, a actuar con propósito, a sostener la esperanza en acción. Recuerde con absoluta claridad: su vida entera se moldea con las palabras que repite. Lo que declare en voz alta se convertirá en lo que su mente obedece en silencio. Un hombre que quiere respeto jamás se da el lujo de hablar contra sí mismo. Elimina el lenguaje de derrota, entrena su boca para pronunciar solo palabras de poder y verá cómo poco a poco su carácter, sus decisiones y sus resultados se transforman. Porque el éxito no se construye solo con acciones, también con palabras. Y cuando sus palabras y sus acciones se alinean en disciplina, el respeto, la abundancia y la grandeza se convierten en consecuencias inevitables.